Escenas de caos, policía y ambulancias que nos dejan en Kansas City tras un tiroteo durante el desfile de victoria de los Chiefs en el Super Bowl. Las autoridades cifran entre 10 y 15 el número de personas que han recibido impactos de bala. Hay algunos que están muy graves. Enseguida ampliamos desde Estados Unidos. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Un tiroteo cerca de la Union Station en Kansas City, donde momentos antes los jugadores del equipo de fútbol americano de los Chiefs saludaban a los muchos de aficionados, dejó al menos un muerto y múltiples heridos, algunos de ellos graves. Hay 2 detenidos por el momento y la policía pide alejarse de la zona lo antes posible. Palestinos desplazados recogen sus pertenencias para abandonar el campo de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, después de que el ejército israelí anunciara el próximo lanzamiento de una operación militar en la zona a gran escala. La pregunta es, ¿a dónde va toda esa gente? Continúa la ofensiva en Gaza, pero también continúan los esfuerzos de mediación internacionales. La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, está en Israel, pide un alto el fuego en la franja, pide corredores humanitarios y también garantías para el suministro de equipos médicos a Gaza. La fiesta en Kansas City por el triunfo de los locales en el Super Bowl en Estados Unidos terminó con al menos un muerto y 9 personas heridas, víctimas de un tiroteo que ha tenido lugar junto a la estación central y cerca del desfile del equipo campeón de los Kansas City Chiefs. Ambulancias, helicópteros, muchísimos aficionados huyendo a la carrera y un gran despliegue policial han eclipsado esta celebración. La policía informó de la detención de 2 sospechosos que iban armados. Se produjeron disparos cerca de esa estación y la policía pidió alejarse lo antes posible de la zona. Lo comunicó a través de la red social X. Poco antes, los jugadores del fútbol americano encabezaban esos festejos desfilando por la ciudad en buses. Nos desplazamos a los Estados Unidos. Queremos ampliar informaciones con José Díaz Briceño. José, ¿qué más sabemos sobre lo ocurrido, sobre cómo y cuándo empezó, sobre las víctimas? Se reporta, como he dicho, un muerto y múltiples heridos. Un día de fiesta que se tornó trágico. La jefa de policía de Kansas City en el estado de Missouri, Casey Graves, confirmó ya la muerte de uno de los heridos. Se sabe que al menos entre 10 y 15 también mantienen todavía en hospitales recuperándose de estas heridas. Y sin embargo, esto es un evento cuya investigación sigue adelante. No se conocen en estos momentos los motivos. Lo único que describió la policía públicamente ya es que el tiroteo había ocurrido después de que terminara el desfile de los Chiefs de Kansas que habían celebrado su victoria en el Super Bowl. Como se sabe, el alcalde de la ciudad confirmó que todos los jugadores están a salvo, que recibió una llamada de la Casa Blanca ofreciendo todo el apoyo posible para la investigación, y se detalló que había más de 600 oficiales ayudando justamente a cuidar la seguridad del evento. En estos momentos se sabe que los policías corrieron directamente a buscar atrapar al final de la sesión de desfile cuando se escucharon estos tiros, y en estos momentos se sabe que estas 2 personas están investigadas como sospechosas. Desde luego son escenas de pánico las que se veían hace un rato. Miles de personas habían salido a las calles de Kansas para celebrar con su equipo el Super Bowl que ganaron el domingo. Luego se les veía escapando. Sabemos que tiroteos lamentablemente pertenecen a la realidad cotidiana de los Estados Unidos, pero me pregunto si hay algo más. Sé que es pronto, José, pero no sé si me puedes contar algo más sobre los detenidos, esos 2 detenidos que iban armados y posibles móviles sobre el trasfondo de este suceso. La jefa de policía local los calificó como agentes malignos que justamente empañan una celebración que unía a toda la ciudad, un evento difícil de control de la seguridad, dado que básicamente un desfile que congrega a cientos de miles de personas. La ciudad de Kansas City estaba básicamente parada, buena parte de las escuelas de la ciudad se habían detenido y había presencia de niños, como se sabe, en el desfile.
un evento que era familiar. Y hay que decir que buena parte de esto se incrementa dado el riesgo, porque las leyes del estado de Missouri son de las más laxas en el manejo de armas. Prácticamente cualquier persona puede portar armas sin la necesidad de un permiso. Las leyes de chequeo al comprar un arma son demasiado laxas, y es por eso que el alcalde de la ciudad aseguró: yo no quiero que esto vuelva más a suceder en esta ciudad. Tiroteo con al menos un muerto y múltiples heridos en Kansas City, en Missouri. Estaremos muy pendientes. José Díaz Briceño, de momento lo dejamos aquí en espera de cómo continúan esas investigaciones. Muchísimas gracias. Claro que sí. Nos ocupamos de otro tema de titulares. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu asegura no haber recibido ninguna nueva propuesta del grupo terrorista Hamás para liberar a los rehenes en Gaza, y ha condicionado el avance de las negociaciones que continúan estos días para una nueva tregua a un cambio de postura de Hamás. Entre tanto, se suman los llamados internacionales para que Israel detenga su ofensiva sobre Rafah, en el sur de la franja. La ONU teme una masacre si el ejército israelí lanza esa anunciada operación militar a gran escala. Rafah, en la frontera con Egipto, acoge a más de 1 millón de desplazados internos palestinos, una población que se ha ido moviendo a distintos lugares dentro de la franja, lugares que han acabado siendo atacados. Las condiciones en las que se encuentra esta población son nefastas. Akram al-Saidi está asustado por la anunciada gran ofensiva del ejército de Israel sobre Rafah en su lucha por eliminar a la organización terrorista Hamás. Esta ciudad del sur de Gaza había sido anteriormente declarada zona segura por las fuerzas israelíes. Tras permanecer aquí 40 días en una carpa, Akram y su familia deben huir de nuevo hacia el centro de la franja. Ya estoy desmontando la carpa. Ahora iremos a la región central de Gaza porque aquí en Rafah ya no es seguro. Desde hace días el ejército israelí amenaza con entrar aquí. Vamos allí con la esperanza de que haya quedado algo en pie, aunque no sabemos si es seguro. Que Dios nos proteja. El miedo aumenta entre los más de 1 millón de desplazados que se encuentran en Rafah. Muchas familias en busca de seguridad se ven obligadas a trasladar sus carpas a otros lugares. Algunos todavía están conmocionados por los ataques israelíes que condujeron a la liberación de 2 rehenes retenidos en un edificio del campo de refugiados de Shaboura, en Rafah. Estábamos en el campo de Tal al-Sultán. Las bombas caían muy cerca y murió mucha gente. Ahora iremos hacia la costa. ¿A dónde si no? ¿A Israel? ¿A dónde iremos si Israel arrasa Rafah? Déjenos algún lugar. Pedimos al gobierno de Hamás o a quien gobierne la franja de Gaza que vengan a darnos una solución y nos proporcionen refugio. Estamos aquí y obviamente no nos vamos a ir. Mientras la guerra continúa haciendo más difícil la vida de personas como Akram y su familia, quienes abandonan Rafah esperan que se trate de la última marcha y sobre todo que llegue pronto la paz. Una paz que parece muy lejos. El secretario general de Naciones Unidas no cree que exista un escenario realista, ha dicho, para una evacuación de esa población palestina refugiada en Rafah. Saludamos al periodista y experto en Oriente Medio, Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué me puedes contar sobre si es viable una evacuación de Rafah y sobre el avance o no de las negociaciones? Las palabras de Netanyahu no apuntan precisamente a un acercamiento. Bueno, lo cierto es que hasta el momento lo que conocemos es esa orden que ha dado Benjamín Netanyahu a su ejército de preparar un plan de evacuación masiva para los civiles, pero no tenemos detalle alguno sobre cuál puede ser su destino. Eso sí, si nos fijamos un poco en los medios israelíes más cercanos al ultranacionalismo sionista, apuntan directamente a que el lugar más seguro para la salida de los palestinos es el desierto de Sinaí, en Egipto. Eso sí, desde el Cairo, desde que comenzó esta guerra, se han negado por activa y por pasiva a una opción de estas características, e incluso en los últimos días, según se acerca esta ofensiva sobre Rafah, los egipcios lo que están haciendo es reforzar la verja de separación. Y en cuanto a la negociación, hay que decir que avanza
pero lo hace muy lentamente. E incluso en medios israelíes apuntan a que Benjamín Netanyahu ha ordenado a su equipo que no regrese mañana al Cairo, donde está previsto que se retome esas conversaciones que también tuvieron lugar ayer con Estados Unidos, con Qatar y con Egipto. Hay muchas diferencias sobre la mesa. El propio Benjamín Netanyahu dice que ellos no van a ceder a esas pretensiones que está poniendo Hamás. Parece que uno de los grandes puntos de diferencia ahora mismo es el número de presos palestinos que Hamás está exigiendo que se liberen en el intercambio por los rehenes que siguen manteniendo en su poder. Y lo que está sobre la mesa es la opción de una tregua de 6 semanas. La impresión, desde luego, es que Netanyahu no tiene excesiva prisa porque se llegue a una nueva tregua. Vamos a ver, primera visita, además, del presidente turco Erdogan, Mikel, a Egipto, y eso después de 12 años. El presidente egipcio Al-Sisi lo recibió este miércoles en el Cairo. ¿Qué significa esta visita? ¿Cómo la valoras? ¿Y cómo va a utilizar Turquía su influencia en la región para evitar que el conflicto quizás entre Israel y Hamás vaya más? Es una visita importante, como dices, porque yo creo que ya es el poner punto y final, ¿no? a ese problema en las relaciones entre los dos países que estalló precisamente cuando el general Al-Sisi era el ministro de Defensa de Egipto y fue el que lideró un poco el golpe de Estado contra el presidente egipcio Mohamed Morsi, que hay que recordar que tenía una relación estrecha con el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía. Por lo tanto, con esta visita ya se zanja el problema entre los dos países. Las relaciones ya se habían ido mejorando en los últimos años, pero ahora ya se consolidan de manera definitiva con esta visita oficial de Erdogan. En cuanto al impacto que puede tener en Gaza, lo cierto es que la guerra en Gaza le ha pillado a Turquía con el pie totalmente cambiado, sobre todo al presidente Erdogan, que estaba en pleno proceso de normalización de relaciones con Israel, reapertura de embajadas, habían vuelto los embajadores a Ankara y a Tel Aviv, y esto le ha pillado con el pie totalmente cambiado. Por eso, Turquía, que en el conflicto de Ucrania, por ejemplo, es el mediador más importante entre rusos y ucranianos, está totalmente fuera de la escena de mediación y son egipcios y cataríes los que están haciendo ese papel, cuando Turquía también tiene un vínculo muy estrecho con el grupo palestino Hamás. Así que hay que ser muy cautos para saber cuál puede ser el alcance del papel que pueda jugar Turquía en esta labor de mediación. Hasta ahora, repito, ha estado totalmente fuera de la escena mediadora. Y además de Egipto, Erdogan también ha dicho que va a visitar Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, una gira en la cual el tema de Gaza va a ser muy importante, pero insisto en que Turquía, desde luego, no está a la altura de nivel de mediación que han estado en estos últimos meses países como Qatar y Egipto. Muchísimas gracias, Mikel Ayestarán. Un saludo. Gracias a vosotros. Y los esfuerzos internacionales continúan. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, instaba al gobierno de Benjamín Netanyahu a desistir de un asalto a gran escala a la ciudad palestina de Rafah. Exigía también Baerbock un alto el fuego. Se suma así al reclamo de otros líderes, como el secretario general de la ONU y el presidente francés Emmanuel Macron, quien comunicaba este miércoles telefónicamente al primer ministro israelí que Francia también se opone a esa ofensiva sobre Rafah. Baerbock llegaba a Jerusalén en su 5ª visita a Medio Oriente desde que comenzó la guerra como jefa de la diplomacia alemana. Ante una nueva posible ofensiva de Israel, como comentamos, la ministra alertó de que Gaza está al borde del colapso y de que la gente que se resguarda en Rafah, huyendo de los combates, necesita corredores humanitarios seguros. También pidió un alto el fuego y el ingreso de más ayuda. Más de la mitad de la población de Gaza busca refugio en Rafah. En poco espacio se han juntado 1,3 millones de personas. Actualmente no pueden ir a otra parte. Muchos de ellos siguieron las órdenes de evacuación de Israel y huyeron de las zonas de combate en el norte de Gaza, con frecuencia con lo puesto y sus hijos pequeños en brazos. Esa gente no puede simplemente evaporarse. Si el ejército de Israel lanza una ofensiva en esas condiciones contra Rafah, tendría lugar una catástrofe humanitaria anunciada. La seguridad de la gente en Israel frente al terrorismo de Hamás es tan importante como la supervivencia de las palestinas y los palestinos. Ambas cosas van unidas. Por eso y desde nuestro punto de vista es necesario urgentemente otro alto el fuego. Abriría una ventana de tiempo
para lograr la liberación de los rehenes y para introducir más ayuda humanitaria. Nuestra analista política Paola Álvarez nos comentaba el peso e influencia que puede tener esta visita de Annalena Baerbock y si marca una diferencia con las anteriores. Cuesta imaginar que la visita de Baerbock o la de cualquier otro político tenga ahora mismo peso suficiente para cambiar posturas en el gobierno israelí. Sí queda claro, como estamos viendo, que cada una de esas ya 5 visitas a Israel ha supuesto un aumento de la presión de Alemania, que ha ido modificando sus propias posturas a medida que se evidenciaba la crudeza de la situación en Gaza. Ayer Baerbock recibía en Berlín a su homólogo de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad al-Maliki. Junto a él expresaba ya esa preocupación por la anunciada ofensiva en Rafah. Pedía a Israel que cumpla con el derecho internacional y decía, en unas palabras que recordaban a otras recientes del representante de Exteriores europeo, Josep Borrell, que ese 1.400.000 personas que se está refugiando en Rafah no puede volatilizarse sin más. Hoy ha ido un paso más allá. Aún aquí en Berlín, Baerbock ha pedido el alto el fuego y ha asegurado que Gaza está al borde del colapso. Como decías, no ha especificado si lo que está reclamando es un alto el fuego permanente. Recordemos que ha votado Alemania en contra en la ONU hasta en 2 ocasiones y que la postura del gobierno se mueve más bien en la línea de lo que se han llamado pausas humanitarias. En cualquier caso, el gobierno de Israel percibe ese aumento de presión. Baerbock se reúne, de hecho, también con líderes de la oposición, pero es importante aclarar que la ministra alemana sigue haciendo hincapié en que Israel tiene derecho a defenderse. Dice que la visita suya sirve también para aumentar la presión sobre los que llama terroristas de Hamas, a los que hace culpables del sufrimiento de los palestinos y a quienes exhorta de poner definitivamente las armas por compasión, dice, hacia los suyos. Y Estados Unidos apeló este miércoles a la diplomacia para resolver las tensiones en Líbano tras los ataques israelíes a su vecino del norte. El ejército israelí informó de que sus aviones realizaron una serie de incursiones en el Líbano en las que murieron al menos 4 personas. Los bombardeos fueron en respuesta al disparo de un cohete desde el Líbano contra una base militar en el norte de Israel que mató a un soldado e hirió a 8 personas. Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza se registra un aumento de las hostilidades entre Israel y el movimiento islamista libanés Hezbollah. Nos vamos a Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguran haber destruido otro buque de guerra ruso en el Mar Negro. El barco habría sido hundido cerca de Alupka, una ciudad en la península de Crimea, región anexionada por el Kremlin en el año 2014. Kiev afirma haber utilizado drones navales contra el Cesar Kunikov, un buque de asalto anfibio, argumentando que se encontraba en aguas territoriales ucranianas. Es la segunda vez en 2 semanas que las fuerzas ucranianas afirman haber hundido un buque ruso en el Mar Negro. La ciudad de Avdiivka, en el este de Ucrania, se ha convertido en el último campo de batalla sin cuartel entre las fuerzas rusas y el ejército ucraniano. Rusia ha hecho la captura de esta castigada ciudad, una prioridad en un momento crucial de una guerra que dura ya casi 2 años. Esto es lo que queda de Avdiivka, una ciudad de 32.000 habitantes reducida a escombros. Pese a todo, los ucranianos continúan atrincherados aquí. Rusia ha perdido muchos soldados tratando de cortar las líneas de suministro a la ciudad en ruinas con continuos ataques, pero esta todavía resiste al avance ruso. No han sido capaces de entrar con un número importante de tropas. Tuvieron algunos éxitos, pero la calle que tomaron está de nuevo bajo control ucraniano. Los estamos rechazando. ¿Pero por qué ese empeño ruso? Tras casi 2 años de guerra, gran parte de la línea del frente está estancada. Capturar Avdiivka supondría un avance para Rusia. La ciudad está en Donetsk, una región que Moscú considera propia tras su anexión unilateral en 2022. Además, afirman que Ucrania bombardea desde Avdiivka la ciudad de Donetsk, a solo 15 kilómetros al sur. El presidente Vladimir Putin se ha referido a Avdiivka en términos inusualmente precisos, dejando claro que es una prioridad. En uno de los puntos más importantes en los que se está combatiendo, en Avdiivka, un grupo de veteranos se hizo cargo de nuestras tropas. Y al frente de esas tropas profesionales rompieron las defensas enemigas y alcanzaron el extrarradio de Avdiivka, capturando 19 casas que han conseguido mantener hasta ahora.
Capturar 19 casas no debería merecer la atención del presidente ruso, un claro indicio de cuánto anhela Putin una victoria allí. Para los analistas, la toma de Avdiivka no daría un vuelco al conflicto, algo similar a la batalla de Bakhmut el año pasado, en la que ambos bandos perdieron miles de soldados peleando entre ruinas por un triunfo simbólico. Pero a fin de cuentas, Ucrania trata de conservar su territorio al precio que sea, mientras Rusia hace todo cuanto puede para arrebatárselo. Seguimos hablando de este conflicto en la economía con Juliana. Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Vamos a tratar de entender el tema de las sanciones y lo que hace el gobierno europeo, la Unión Europea. Y es que tras el acuerdo de los gobiernos de la Unión Europea para identificar y separar los beneficios extraordinarios derivados de los activos del Banco Central de Rusia que están congelados en cuentas europeas, esa es la nueva posibilidad y es algo que Estados Unidos ha celebrado. Se trata de un primer paso para transferir dichas divisas y beneficiar económicamente a Ucrania durante el conflicto bélico. Desde el inicio de la invasión a gran escala rusa de Ucrania, la comunidad internacional ha podido bloquear alrededor de 260.000 millones de euros en activos rusos en forma de valores y efectivo, además de otros 19.000 millones de euros de personas y empresas, incluidas en la lista de sancionados como consecuencia de su apoyo a Rusia. Nos vamos para América Latina. La inflación en Argentina en el mes de enero fue del 20,6%. Una desaceleración respecto al mes anterior. Se trata de la primera medición de precios que corresponde plenamente al nuevo gobierno que inició funciones el 10 de diciembre. Los rubros más afectados fueron los bienes y servicios varios, el transporte y las comunicaciones. Se espera que para los próximos meses la tendencia siga siendo elevada, dado que en febrero se registraron importantes aumentos como en los boletos de transporte público y la energía eléctrica, que impactarán la próxima medición. Argentina ostenta desde inicios del año el costo de vida más alto del mundo, pues cerró 2023 con una inflación de 254,2% interanual. Y el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, pidió este miércoles a la comunidad internacional levantar las sanciones a Venezuela debido a sus efectos negativos, especialmente sobre las personas que viven en pobreza extrema. Fakhri remarcó que las sanciones limitan la capacidad del gobierno para aplicar sus programas de atención social y añadió que el gobierno de Maduro también aumenta la desigualdad al recurrir a prácticas que reducen la transparencia y crean condiciones para la impunidad. En octubre, Estados Unidos suavizó por 6 meses algunas sanciones, pero ha advertido que retomará estas restricciones en abril si no habilitan a la opositora María Corina Machado para competir en las presidenciales de este año. Bueno, Ana, y seguimos con más noticias internacionales, ¿no? Así es, vamos a dar un repaso de esos temas que queremos destacar a esta hora. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cambió a 4 ministros, entre ellos el de Economía y Finanzas, así como a los encargados de Defensa, Ambiente y Energía y Minas. La mandataria peruana hizo estos cambios 2 días después de que una encuesta señalara que el 83% de los peruanos desaprueba su gestión. El Tribunal de Apelación de París confirmó este miércoles la culpabilidad del expresidente francés Sarkozy por financiación ilegal de campaña durante su fallido intento de reelección en 2012. La sentencia impuesta es de 6 meses de prisión firme y otros 6 meses exentos de cumplimiento. Sarkozy ya anunció que recurrirá esta pena ante el Tribunal Supremo. 3 personas resultaron heridas en un tiroteo durante las celebraciones de carnaval en la ciudad de Nueva Orleans. El incidente ocurrió pocos minutos después de que las autoridades de la ciudad y agentes de policía participaran en el desfile de clausura por el centro de la ciudad. El lanzamiento del cohete Falcon 9, que pretende llevar el módulo Odiseo a la Luna, ha sido pospuesto 24 horas tras registrarse anomalías durante ese proceso de carga de metano. El despegue tendrá ahora lugar en la madrugada de este jueves desde Cabo Cañaveral, en Florida. Si la misión tiene éxito, sería el primer alunizaje de Estados Unidos desde el Apolo 17 en 1972. El objetivo es proporcionar a los estadounidenses un acceso rápido y asequible a la superficie lunar que haga viable el transporte con fines comerciales al satélite. El módulo lunar estadounidense Odiseo está a punto para su lanzamiento.
Su objetivo es llevar equipamiento científico de la NASA y cargamento adicional de algunas empresas privadas a la Luna, concretamente al Polo Sur lunar. Allí, Odiseo buscará un lugar para alunizar suavemente sobre la superficie del satélite terrestre. Una nueva carrera a la Luna está en marcha. Los satélites descubrieron agua en sus polos, el más importante recurso para llevar a cabo viajes espaciales tripulados. Pero esta carrera no solo está impulsada por la curiosidad científica. Es una misión para desarrollar mejores tecnologías, descubrir recursos y asegurarse futuros mercados. La NASA quiere construir una estación en la órbita lunar y puestos de avanzada en su superficie. La Agencia Espacial Estadounidense colabora con socios europeos, japoneses y canadienses. Muchas empresas privadas de Estados Unidos esperan obtener lucrativos contratos e ingresos del turismo espacial. China, Rusia e India también aspiran al turismo lunar. Pero para que todo esto ocurra, es primordial encontrar una manera segura de alunizar, una tarea nada fácil en la que muchos ya han fallado. La misión rusa Luna 25 se estrelló en un cráter. Y Peregrine, el primer módulo lunar comercial estadounidense, sufrió una fuga de combustible que le obligó a regresar a la Tierra antes de ser destruido sobre el Pacífico. El robot japonés Slim llegó a posarse, pero no en la posición deseada. Tras un primer intento fallido, India fue capaz de poner un robot y un vehículo en la Luna. Entretanto, China ha sido la primera nación en aterrizar en la cara oculta del satélite. Si Odiseo cumple con éxito su misión, Estados Unidos podrá apuntarse el primer alunizaje comercial. La NASA planea asimismo construir allí su primera estación tripulada, en la oscuridad del Polo Sur lunar. Bueno, veremos cómo va esa misión y si tiene éxito o no. Llegamos hacia el final del informativo. Feliz día de San Valentín, si lo celebran, donde quiera que estén. Gracias por acompañarnos. Vamos actualizando todos los contenidos, ya saben, a través de nuestra página web y también en redes sociales. Gracias por estar ahí.